Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Es común escuchar en círculos cristianos que no es bíblico que creyentes recurran a tribunales de justicia para dirimir sus diferencias. Usan 1 Corintios capítulo 6 para sostener esa posición. Pero, ¿está enseñando ese principio Pablo en este pasaje? ¿Nunca deberían los cristianos recurrir a tribunales? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo se afecta al evangelio por acudir a tribunales? ¿Y cómo se daña a víctimas por no hacerlo? ¿Cuánto de mito y cuánto de verdad hay sobre este delicado tema? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de Mitos Cristianos, aquí Entre Semana. Hola, una vez más aquí Entre Semana estamos viendo todo tipo de mitos cristianos. Hablamos acerca de la semana pasada. ¿De qué hablamos? Sobre el mito de la palabra empeñada. Claro, como no quiero empeñar mi palabra, se me olvidó, ¿no? Sí. No, mejor no digo nada para no errar. Sí, mito de la palabra empeñada, pero nosotros no empeñamos nuestra palabra, sí prometemos cada semana ahí tener otra conversación. Mientras podamos, estaremos aquí todas las semanas. Sí, ya estamos en episodio 75. Wow, algo tenemos que hacer para el episodio 100. Episodio 100. No hicimos nada para el año. Es verdad. Dijimos, un año, y fue todo lo que dijimos. Bueno, estamos en plena pandemia. Exactamente. Ya había... algo hay que hacer. Mándanos tus sugerencias si quieres hacer algo para episodio 100. Estaba pensando un giveaway o algo así. Ahí podremos regalar no sé. Un libro, una Biblia de estudio. Puede ser. Al menos. Y después vamos a tener todo un episodio acerca de los mitos de esa Biblia de estudio. ¿Por qué no sirve esa Biblia de estudio? La regalamos y después decimos, mira, el mito de la Biblia de estudio. No. Pero bueno, seguimos con esta serie que surgió mucho por sugerencias, ¿no? De quienes nos van escuchando y de generar este espacio de poder conversar. Y el mito de hoy es bastante particular y queremos ir con mucho cuidado. Esta es una conversación. Puede que estés de acuerdo con nuestra opinión. Esta es una opinión personal, en algunos casos, de Alex, de Marcelo. Porque sí, es un poquito... Está interesante el mito de hoy. Y es complicado porque hay muchos casos individuales y siempre cuando uno quiere hablar acerca de algún principio o alguna cosa en general, cuando saltan esos casos individuales, dices, bueno, sí, pero eso no. Sí. Pero ¿y qué hago con esto? Bueno, sí, pero... Ok, en este caso sería... Pero sí, vamos a hacer lo mejor que podamos. Y además, muchas personas les gusta que todo sea blanco-negro. Ajá, sí. Y claro que hay cosas que son blanco-negro, por supuesto. Son las que tienen que ver con Dios, con su carácter, con lo que Él define como pecado. Pero después hay un abanico tan amplio de cosas en las cuales hay que ejercer discernimiento. Y no nos gusta. Nosotros queremos que nos digan que sí, que no, y ya está. Correcto. Bueno, ¿cuál es el mito de hoy? Bueno, tú que nos estás escuchando ya lo viste porque está en el título. Exactamente. Pero puede ser que alguno esté corriendo y simplemente puso play. Bueno, si estás corriendo, es el mito de los cristianos y los tribunales. Wow. Y quizás la primera cosa que uno si medio ha leído el Nuevo Testamento, dice, espérate, hay un pasaje en 1 Corintios que dice que no debemos de ir a la corte con otros cristianos, otros creyentes. Y sí, 1 Corintios capítulo 6 aquí lo tengo. Habla acerca de esto. Empiezo a leer. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán el mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Y ahí sigue desarrollando hasta el versículo 6. ¿Cuál es el mito entonces? Y ahí viene el problema, ¿no? De que los cristianos no deben ir a tribunales de justicia bajo ninguna causa. Ahí sería el mito completo. Sí. ¿no? Sí. En eso podríamos decir contundentemente, claro, es un mito. Es un mito. No hay, a la luz de 1 Corintios capítulo 6, ¿cómo van a ir dos creyentes a tribunales inconversos, ¿no? Ese sería el concepto. Sí, porque después se abriría casos muy extraños, ¿no? Donde una persona está en juicio, va a juicio contra otra persona y en el transcurso del juicio esa persona incrédula acepta a Cristo. ¿Qué hace? Llevarlo a su cumplimiento sería una violación de un principio bíblico.
te aplico otra situación y que puedes llegar a ser caso nuestro, Ajá. pensando en que nos acompañó hace varios episodios atrás, que van dos personas, pero el juez es cristiano, entonces no aplica el Es principio. que no aplica, exacto. Entonces yo quiero asegurarme de que mi juez sea cristiano. Bueno, entonces, ¿el mito por dónde va? Y dijimos que siempre los mitos parten de un concepto verdadero, porque la escritura algo dice. El tema es que ahora tenemos que interpretar Primera de Corintios capítulo 6. Bueno, comencemos por ahí. Comencemos con lo que sería la interpretación de 1 Corintios 6, esos primeros versículos. No tenemos tiempo. No es un podcast de Primera de Corintios, No. pero Primera de Corintios es bastante compleja como carta, ¿no? Porque a veces queremos tomar ciertos elementos de Primera de Corintios y establecer una verdad para todas las iglesias en toda época de tiempo. Y del otro lado, como dice un amigo, del otro lado, cayéndonos del otro lado del caballo, Sí. es que dicen, bueno, 1 Corintios todo es cultural, nada nos sirve a nosotros. Ajá. ¿No? Hay que hacer un trabajo de bastante investigación, de ver mucho contexto, de considerar qué son las verdades atemporales. Un comentario muy recomendado está en español de Gordon Fee, ¿no? El comentario de 1 Corintios es excelente, explica muy bien todos los pasajes que tienen que ver con contexto cultural, donde uno dice, muchísima información que obviamente no aparece en un solo libro. Él, como buen erudito, lo explica en términos muy, muy, muy prácticos, que tú puedes, mira, esto claramente fue una situación de aquel tiempo, pero de aquí podemos extraer ciertos principios que son o verdades atemporales. En un resumen, 1 Corintios es la iglesia que está todo patas para arriba. Palabra de Gordon Fee. No, aquí está todo al revés. Sí. Aquí los que deberían estar haciendo bien las cosas, las están haciendo mal. Y todo lo contrario. Y quizás tratando de ir a 1 Corintios 5. Y perdón, o sea, también para dar un poco más de contexto. 1 Corintios es casi un tipo de mitos cristianos. Bueno. En su tiempo, porque son respuestas a un montón de preguntas que hacen. Exactamente. Y nosotros no tenemos la carta que mandaron los corintios a Pablo, pero Pablo claramente lo va respondiendo, porque dice, o sea, en cuanto a su última correspondencia. Exactamente. Y quizás hay frases, por ejemplo, se me viene a la mente, todo me conviene, pero no todo me es lícito. Ahora, algunas traducciones, o ninguna traducción es inspirada, entonces algunas traducciones, tratando de unos entender amigos. esto, ¿no? Han puesto entre comillas, todo me es lícito. Entonces lo que está tratando de interpretar es de que quizás eso era una frase que usaban los corintios. Entonces decían, bueno, Para pero todo me es justificar, lícito, claro. pero todo me es lícito. Y Pablo decía, ok, sí, entre comillas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es la más probable traducción. Sí, el problema no es una verdad que aplicamos nosotros. No, Correcto. todo me es lícito como una afirmación. Claro, bueno, yo he escuchado a personas decir, bueno, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito. No, no dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito. Sería bueno, quizás, y va a estar en los recursos, que vean el video de 1 de Corintios de Bible Project. Ajá. Aclara mucho el panorama, Sí. da siempre, como todo, uno toma con pinzas cosas, ¿no? A lo mejor no vamos a estar de acuerdo con todo, pero da un panorama bastante claro de 1 de Corintios y explica un poquito ahí la visita, y que mandaron una carta, Sí. y que se perdió una y que la respondió. Y eso nos permite entender algunas cosas. Ahora, fíjate, solamente para entender un poquito 1 de Corintios capítulo 6, algo clave nos da capítulo 5. Dice, ¿por qué? Porque fíjate, en capítulo 5 dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera ante los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Ajá. Y de esto se sienten orgullosos. O sea, era como que nadie hacía nada. Termina el capítulo 5. Dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? O sea, hagan algo resuelvan este conflicto como que nadie se hacía cargo. Ajá, ¿Entiendes? sí. Había una situación que era evidente de dominio público y estaban, el versículo 2 dice, ¿no debería más bien haber lamentado lo sucedido? La Reina Valera dice, ustedes están envanecidos. O sea, era como que no lo veían o no Claro. lo querían ver, Sí. que era otra cosa. Y se hacían los que, yo no sé nada. Sí. Entonces, Pablo termina el capítulo 5 diciendo, ustedes son los que deben hacerse cargo de esta situación. De los de afuera, despreocúpense que los de afuera los va a juzgar Dios. Sí. Saquen a ese tipo de ahí. Ahora, ese contexto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es contrapeso capítulo 6. Ajá. ¿Entiendes? O sea, el problema de adentro no se quieren hacer cargo. Sí.
Pero ahora, un problema de adentro, en vez de resolverlo, van afuera. O sea, todo patas para arriba. Un problema que tendrían que haber puesto los puntos sobre las íes. Hermano mío, no te estás comportando como es digno del Evangelio. No podemos recibirte la comunión de la iglesia. No puede ser que tengas de pareja a tu madrastra. Esa es la situación. Y hacer como que está todo bien. Sí. Eso va en contra de la dignidad del Evangelio. No te podemos dar la bienvenida a la comunión. Expúlsenlo. Eso es lo que dice Pablo. Sí. O sea, háganse cargo de sus problemas internos. Entonces, fíjate, y ahora, para dar continuidad, porque no es que Pablo iba escribiendo por capítulo, Ajá, ¿no? sí, sí. Tomando eso, dice, y ahora ustedes tienen un problema adentro y en vez de resolverlo, van afuera. O sea, están haciendo todo al revés, ¿no? Eso como contexto de 1 Corintios capítulo 6. Ahora, podemos agregar algunas cosas más. No dice el texto cuál era el pleito, ¿no? Porque dice, si alguno de ustedes, tienes el texto ahí, ¿no? Sí, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Podría hasta el 4, por favor. A ver, dice, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Bueno, ahí quizás hay que considerar algunas cosas. No dice claramente cuál era el pleito. El texto griego no ayuda mucho, pero da ciertas cosas que uno puede llegar a inferir. Probablemente tiene que ver con una situación económica, ¿no? Gordon Fee... Bueno, sí, y el contexto te lo da. Claro. El versículo 7. En realidad ya es una grave falla el solo hecho que haya pleitos entre ustedes. ¿No será mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Entonces, ese defraudar tal vez da un poco de luz. Dice, quizás tiene que ver con una cuestión económica. Sí. ¿no? Y el otro concepto clave es versículo 4, cuando dice, si tienen pleitos sobre tales asuntos. Todas esas palabras son una sola en griego y es una palabra que comunica la idea de algo de la vida cotidiana, no, como si pudiésemos catalogar de una falta menor. O sea, cosas ordinarias. Claro, que, oye, te presté 500 pesos, ¿te llevo a tribunales? Claro. Por dar un ejemplo. Si son 600, bueno, ahí es donde hay uno... tendríamos que ir viendo, vuelvo a repetir, caso a caso, pero es bueno aclarar un poco el contexto en ese sentido para entender que lo que está hablando acá, 1 Corintios, tiene que ver con asuntos de la vida cotidiana. El asunto del capítulo 5 no era de la vida cotidiana, era un asunto grave. Claro. Y Pablo dice, ahí tienen que tomar cartas en el asunto. Porque probablemente, ahí es donde me tiro un volado, ¿no? A lo mejor no era algo que los tribunales, no sé si llamarle, del mundo, iban a juzgar. Pero ellos sí. Sí. ¿Ok? Fuera. Pero en este caso era algo cotidiano, era algo de la vida cotidiana. Y creo que ahí es donde hay una clave de interpretación, y Gordon Fee apunta mucho a eso. Hay una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque no está Pablo dando una cátedra porque viste que dice juzgarán a los ángeles, y algunos dicen, bueno, no es el tema que vamos a hacer nosotros. Sí, Pablo toma eso para decir, mira, va a haber un juicio, un juicio final de vida. Y ahí los creyentes, por estar en Cristo, quizás ese es un elemento clave, por estar en Cristo, si tú entiendes tu posición en Cristo, tienes una perspectiva de vida más amplia. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, no se están peleando por monedas cuando hay todo una montaña de oro en cuanto a nuestra herencia en Cristo. O sea, miren a la eternidad. O sea, miren la perspectiva eterna. Es más o menos a lo que quiere apelar, ¿no? Yo creo que de alguna manera, y el texto lo dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán el mundo? O sea, tengan un poco más de perspectiva. Sí. Por eso dice, mira, ¿no sería mejor sufrir esa defraudación con miras a ese juicio escatológico final? Claro. ¿no? Donde, teniendo una perspectiva más amplia, puedo ver esto como algo, no digo insignificante,
pero algo que se puede resolver. No está diciendo que no se debe resolver. Claro, claro. Que se puede resolver puertas adentro. ¿Y por qué puertas adentro? Bueno, eso es algo que quizás, eso es una inferencia personal, hablábamos antes de grabar. Tribunales en aquel tiempo, el BEMA o BIMA, era un lugar público en el mercado. Entonces, públicamente se hacía esto. No era como hoy que están, es un edificio resguardado. Bueno, no sé las cosas particulares de México, pero en Estados Unidos cuando la corte y las cosas, lo que resuelve la corte es algo público. Sí. Bueno, por ahí va. Pero en este caso, además, pero por ejemplo, en Estados Unidos no puede haber cámaras, ¿no? Por eso están los dibujitos. Depende. Depende del hay tipo de veces donde juicio. sí. Si el juez determina de que no va a ser bueno tener cámaras. Pero hay muchas que sí, hay cámaras. Ahora, piensa esta imagen. Van dos personas que pertenecen a esa comunidad que dice ser cristiana, que dice que se aman, que hablan de que hay un reino mayor que el reino de este mundo, pero no son capaces de ponerse de acuerdo y van a un tribunal. Claro. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. En asuntos de la vida cotidiana. Claro. Sí, sean capaces de ponerse de acuerdo. Porque el juez no se va a poner a hablar, oye, mira, ustedes están revestidos de Cristo, ustedes deberían... No, es utilizar el sistema del mundo del cual nosotros decimos Cristo es mejor. Entonces, si vas a algo menor, no estás teniendo una perspectiva eterna. Exactamente. No estás mirando más allá y entendiendo de que, sí, los conflictos siempre van a haber, pero hay otra forma de verlo y hay otra forma de tratarlo. Eso que dijiste recién está muy, muy claro. Se llama argumento de mayor a menor. O sea, si nosotros estamos en un reino mayor, no tiene ningún sentido ir a uno menor para resolver algo que podríamos hacerlo. Vuelvo a insistir, no es que está diciendo que no vayan a tribunales. Primera de Corintios capítulo 6 está diciendo en cuanto a pleitos sobre tales asuntos de la vida cotidiana, de situaciones, y esa palabra griega comunica ese concepto de situaciones del diario vivir, que como dijiste tú recién, lo más probable que tenga que ver con tema económico. ¿Por qué quiero hacer tanto énfasis en eso? Porque este pasaje se ha usado para decir, bueno, no podemos ir a tribunales. Pongo un ejemplo y lo digo con mucho cuidado porque puede haber una situación que haya acontecido así en algunos de los que nos escuchan. Alguien abusó de un menor en el círculo de la iglesia y no falta leer. Una vez alguien me lo preguntó, oye, pero la Biblia dice que no tenemos que ir a tribunales ante una situación así. Y yo dije, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Y porque 1 Corintios capítulo 6 dice eso. No, 1 Corintios capítulo 6 está hablando de una situación, no sé si llamarle menor, pero está hablando de que en perspectiva es una situación de la vida cotidiana. Claro, sí. Y creo que, aquí en capítulo 6 habla acerca de sufrir y sufrir el ser defraudado. Pero en otro lugar, creo que es Primera de Tesalonicenses, que dice que Dios va a defender al que es defraudado. Y está hablando en un contexto de inmoralidad sexual. Y yo creo que ahí es donde podemos decir, ok, espérate, una cosa no equivale a la otra. Claro, sí. Y es súper bueno separar ahí esas dos cosas, porque lamentablemente... Perdón, lo menciono para decir, el apóstol Pablo jamás diría, abuso sexual, sufre el daño. Claro, no. ¿Qué importa? Exactamente. O sea, si vamos a juzgar los ángeles, Dios va a reparar tu cuerpo. Jamás. No. Y queremos ser súper contundentes en eso. Porque se ha usado 1 Corintios capítulo 6 para abuso espiritual, para herir a personas, para tapar pecados gravísimos que tienen consecuencias. Creo que mejor no lo podrías haber dicho, ¿no? Ese concepto de no sería mejor dejar que los defrauden. Jamás puede ser sinónimo. No sería mejor dejar que los abusen, que los dañen. No, para nada. O sea, eso sería
meter dos cosas en una misma bolsa que no van de la mano. Y eso es descontextualizar 1 Corintios capítulo 6. Totalmente. ¿No? Jamás, creo, y vuelvo a repetir en cuanto a contundencia, jamás 1 Corintios capítulo 6 nos da un patrón para decir, mira, todas las situaciones no deben ser llevadas a tribunales. Es más, Pablo, a causa del Evangelio, usó los tribunales, ¿te acuerdas? Sí, Libro de Hechos. Sí, a César Apelo. Y usó el sistema legal del Imperio Romano para ir avanzando el Evangelio en ese sentido. Y dijo, hey, yo soy... Y muchas veces él dijo, hey, yo soy ciudadano romano. ¿Por qué? Porque me pegan, porque me golpean. Y, sin hacerme juicio. Sí, y utiliza el sistema legal para poder... Para que no le peguen. Sí, obvio. Para que le lleven a Roma, para que le protejan. Y todo lo que... O sea, él sabía cuáles eran sus derechos. Claro, no sería muy ilógico decirle, Pablo, sufre ser defraudado, que te golpeen. ¿Por qué me voy a exponer a eso? Obvio que no. Soy ciudadano romano. Si voy a estar en la cárcel, por último, que esté en condiciones. Y en ese lugar terminó escribiendo cartas, obviamente. Sí. ¿Por qué? Porque el ser ciudadano romano le permitía cierto tipo de... ya no sé llamarle privilegios, en la cárcel o una situación hasta en la cual él pudo, sería lo que es sinónimo de arresto domiciliario hoy, ¿no? Algo así. Sí, bueno, sí. no me quiero ir por las ramas con eso, pero creo que es súper importante lo que mencionaste recién. Pablo en ningún momento está hablando en contra de. Está hablando de en situaciones en las cuales pueden arreglar ustedes. Sí. Creo que ahí marca un principio, que uno lo ve en toda la escritura, un principio de increscendo, dirían en los músicos, ¿no? Ajá. ¿Tienes un problema con alguien? Soluciónalo con ese alguien. Sí. Ahora, acá no es que yo vamos a pensar en un caso de abuso. Acá no hay un problema de uno con otro. Acá hay un abuso de uno contra otro. Claro. Por lo tanto, Mateo 18 no aplica. ¿Está claro? Sí, sí. Y hay una situación donde sí la ley tiene algo que decir en cuanto a eso. Por supuesto. Ahora, una vez recuerdo que alguien me hizo esa pregunta. Me dice, oye, ¿qué pasa si en una situación a lo mejor de abuso la persona termina pidiendo perdón, termina arrepintiéndose y hay un cambio? Ante la ley de Dios, por supuesto, Dios le perdona, pero la ley de Dios no exime la ley de los hombres. Que la ley de Dios esté sobre la ley de los hombres no hace que la ley de los hombres no valga, porque mismo Pablo en Romanos 3 está diciendo, hey, sométete a la autoridad que está puesta. Por lo tanto, si tienes que pagar esto, págalo. Claro. Si tienes que hacer esto, hazlo. Lo que corresponda. O sea, no mezclemos peras con manzanas. Sí. ¿No? Volviendo a eso del tema de situaciones a lo mejor donde ha habido un daño al otro. Creo que ahí ese para mí es la gran diferencia. Sí. Cuando ha habido un daño moral. Sí. No es un problema. Un problema es cuando tú y yo, oye, te presté dinero, claro, y tú no me lo devuelves. Bueno, eso no sería un equivalente a daño moral. Puede ser, pero no usemos eso porque estaríamos comparando con cosas que son mucho más graves. Claro. Y son cosas transitorias, ¿no? O sea, es dinero. Incluso, o sea, cuando se habla en la Biblia del dinero, o sea, la idea es que se debe de tratar con una mano abierta, ¿no? Dad y no esperes recibir de vuelta. Y creo que eso uno lo puede poner en una escala no insignificativo, pero sí menor a atentar contra una persona que está hecho a la imagen de Dios. Aprovecharte de una persona, manipular, mentir, agredir físicamente a una persona. Y de alguna forma, Alex, en una situación así, espero que no nos suceda como iglesia una situación así nunca, pero no hacer algo al respecto expone a potenciales víctimas. Sucedió en Estados Unidos una situación tristísima, la hablábamos antes de empezar la grabación, donde en la denominación más grande en Estados Unidos surgió la información de que líderes pastores de jóvenes, etcétera, que tenían acusaciones de abuso sexual o de, si a lo mejor no hubo un abuso físico, pero de una conducta inapropiada,
fueron contratados por otras iglesias de la denominación a sabiendas de sus antecedentes. ¿Ok? Y uno dice, bueno, pero ¿y dónde está la gracia? Sí, yo pregunto, ¿dónde está la gracia de las víctimas que surgieron? Porque lo que sucedió es que esos que fueron contratados teniendo antecedentes volvieron a repetir el mismo patrón. ¿Por qué? ¿Qué hubo detrás? Muchos dicen que es, no, ¿sabes qué? Es que eso no tendríamos que ir a tribunales. Ajá. Ahora, qué interesante, y es lo más triste, y creo que ahí es donde apela Pablo pensando en 1 Corintios capítulo 5. Ese escándalo lo destapó un diario en Houston no cristiano. Claro. O sea, qué triste que por no ir a tribunales, en ese caso, el evangelio se vio dañado. Claro. ¿No? Sí. O sea, fíjate, ¿no? Qué loco. Al final siempre la causa del evangelio es nuestro filtro. Pero es curioso cuando uno ve a 1 Corintios 5 y 6 como dos caras de la misma moneda, ahí te das cuenta, hay una situación que ustedes deberían de avergonzarse y expulsar a la persona, porque una expulsación es pública. Claro. O sea, hey, Juanito, ¿por qué no vas a tu iglesia? No, me expulsaron. Y ahora todos saben que fue expulsado. ¿Y por qué fuiste expulsado? Bueno. Y ellos se jactaban de que, no, lo tenemos aquí en casa. Aquí manejamos las cosas, pero no se hace nada. Expúlsalo, hazlo público. Sí. Adiós. Y cuando lo comparas con capítulo 6, dices, sí, pero hay cosas menores. Y uno también, claro. o sea, no tiene que ir sacando la luz y ir tratando de manejar fuera de la iglesia, porque se supone que tenemos las herramientas para tratar con esos problemas. Exactamente. Y creo que ahí es donde uno empieza a encontrar el equilibrio en esta situación. Sí. Sí, y lo que mencionas, este caso en Houston es muy desafortunado, porque, como dicen, o sea, eran los antecedentes. Entonces eran personas que sí fueron a tribunales y levantaron una carga. ¿Cuántas personas no levantaron cargas y escucharon quizás un mensaje o un consejo basado en 1 Corintios capítulo 6, diciendo, bueno, pero no, lo vamos a manejar entre nosotros, lo vamos a manejar en la iglesia, y ahí se manejó, y después para no manchar al ministerio, no manchar la denominación, no manchar la iglesia, no manchar al pastor, no vamos a publicar esto, simplemente, calladito, vamos a hacer que nunca sucedió. Y ¿sabes qué? Más profundo, va en contra del carácter de Dios. ¿Te acuerdas hace ya varios domingos que estuvimos en el libro de Oseas? Y el segundo domingo hablamos de cómo el verdadero amor siempre denuncia el pecado. Y eso habla claramente de que no podemos querer tapar el sol con una mano. Sí. No podemos llamar al pecado, no, bueno, fue algo inesperado. No, el pecado es pecado. Y si Dios... cometió un error. Claro, cometió un error. No, está en un tiempo especial. Fue una indiscreción. No, las cosas... Y ¿sabes qué? Ha sido tan triste estos últimos años. Cada vez más casos de personas prominentes, de influencia, creyentes, líderes de opinión, que terminó a la luz cosas que podrían haberse tratado antes. Podría haber tenido una situación muy distinta si se hubiese hecho la denuncia en tiempo y forma. ¿No? Sí, sí. Bueno, te doy un ejemplo de un caso que quizás sí aquí aplicaría. ¿No? Hubo una serie de libros, la serie se llama Dejado Atrás, muy, muy popular en los 90s, y los escritores querían hacer una película. Entonces vendieron los derechos de película a una compañía que les dijo un montón de cosas. Dijo, no, esto lo vamos a hacer, vamos a gastar más de $40 millones en esta película, va a ser al estilo Spielberg, o sea, va a ser efectos especiales y todo increíble. Ahí con eso firmaron los derechos de la película. También dijeron, vamos a sacarlo para 1 de enero, año 2000, cuando supuestamente todo el mundo se va a acabar. Entonces hicieron un montón de promesas. Sí, listo. Y ¿qué sucedió? Esta compañía empezó a ir a todos los estudios de películas y todo, y todos tenían sus condiciones. Dijeron, no, mira, sí, pero no lo hagas tan cristiano. Claro. Sí, pero quítale esto. Sí, pero etcétera. Y terminaron yendo con una compañía cristiana, gastaron un tercio de lo que dijeron que iban a gastar, lo sacaron creo que 2 años más tarde, y fue todo un problema. Bueno,
esta compañía, compañía de producción cristiana, se enfrenta con los autores cristianos y entonces el autor dijo, ¿sabes qué? No tú me cumpliste, prometiste, exacto, claro. no cumpliste con tu contrato, entonces te voy a llevar a juicio. Y yo me acuerdo leyendo acerca de esto hace unos años y era un gran escándalo en ese momento, porque era como que un cristiano va a llevar a juicio a una organización cristiana y, o sea, está como ventaneando un montón de problemas que al final tiene que ver con dinero. Y quizás en ese caso, porque uno dice, bueno, siempre que tiene que ver con dinero, ¿tiene que ser el mismo patrón? No, porque ¿qué sucede si a lo mejor no sé, perdí mi casa, el único lugar, y hoy no tengo dónde vivir por tu irresponsabilidad? Bueno, ¿sabes qué? Creo que ahí aplica ir y ver la manera de hacerte responsable, porque estoy exponiendo a mi esposa y a mis hijos y no tengo un techo porque vinieron y me quitaron la vivienda por tu irresponsabilidad. Pero acá ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando que seguramente le prometieron X cantidad de millones y seguramente le dieron menos de esas X cantidad de millones. Ahí es donde no hay manera de ponerse de acuerdo antes de ir a tribunales, antes de dar un espectáculo. Sí, y lo irónico, investigándolo, me di cuenta, después de 9 años de litigio, lo resolvieron fuera de la corte. Qué vergüenza. ¿Qué te muestra eso? Que es posible. Sí, siempre. Es posible. Claro es que posible. sí. Incluso voy a poner el link, no sé si este ministerio también lo tienen en español. Ken Sande, el que escribió Hacedores de Paz, él tiene un ministerio que continúa, ministerios de Hacedores de Paz. No sé, vuelvo a decir, es Peacemakers Ministries. Y ellos se enfocan en arbitraje cristiano. Entonces puede ser entre familias, puede ser entre organizaciones sin fines de lucro, puede ser para compañías. Y lo que usan son principios bíblicos y las dos personas, si están de acuerdo, ellos entran en un acuerdo diciendo, mira, vamos a ir a un tercero imparcial que va a ver nuestro caso y va a emitir un juicio. Entonces, si los dos sujetarnos a la decisión de este tercero, así vamos a resolver el asunto. Entonces ellos se enfocan en dar una manera, porque ¿cuál es el problema? Y especialmente en o sea, el mundo no católico, por decirlo. La Iglesia Católica tiene una cabeza mundial, ¿no? Que es el Papa. Entonces cualquier asunto eventualmente va a llegar al Papa, ¿no? Especialmente en el mundo no denominacional, como somos nosotros. O sea, el otro día alguien me preguntó, ¿y ustedes a quiénes responden? A Jesucristo. Pero, o sea, sería un problema muy grande si hay un asunto donde dices, bueno, ¿y dónde está la cadena? Claro. Y cuando hay un problema entre dos hermanos de diferentes iglesias, pues ¿con quién vamos? ¿Con una tercera iglesia? ¿Y alguien confía de esa persona? O sea, porque tampoco quiero ir con tu primo de pastor que está en tu iglesia, porque después yo no me siento protegido. Entonces hay estas organizaciones que permiten ese arbitraje. Y creo que es una manera muy innovadora y buena para decir, o sea, hay otras formas de resolver estos problemas. Y ¿sabes qué? Bueno, tenemos todavía unos minutitos. Creo que hay algo sí importante. Vamos tratando de resumir. No es que vamos a tribunales para proteger a alguien que ha sido dañado y proteger a futuras víctimas, claro que sí. Para poder, a lo mejor, como dijiste tú, oye, en una situación de por tu responsabilidad me quedé sin vivienda. Bueno, pero creo que hay un principio, ir a tribunales para asuntos que son de la iglesia. Yo creo que ahí, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, temas de iglesia. Hace años atrás pude compartir con un pastor viejito de muchos años. Durante 3 años, todos los viernes estudiábamos y me contaba historias, ¿no? Y él dice que una vez, o sea, le pasó una situación. Él fundó una iglesia, se asoció a una denominación. En Argentina, esa denominación empezó a enseñar cosas que dice no van de acuerdo a lo que yo creo que la Biblia enseña. Entonces dice, oye, nosotros nos queremos retirar de la denominación. La propiedad la habían comprado los hermanos de la iglesia. La habían edificado ellos.
Y le dijeron, bueno, pero es que usted los puso a nombre de la denominación, así que si se quiere ir, ahí está la puerta. Ish. Entonces este pastor dice, ¿qué hago? Se paró delante de toda la iglesia y dijo, miren, evidentemente a la denominación a la cual pertenecemos ya no compartimos los principios que la Escritura enseña. Y dice que había una de esas Biblias grandes, ¿viste?, que se ponían en las iglesias. Ajá. Entonces dice, me retiro, el que quiera venir a empezar de cero, empezamos de cero, porque acá se va a llenar esta iglesia, pero de humo y nada más. Y se fue. Y dice que a la mitad del camino se devolvió, agarró esa Biblia grande y dijo, me llevo la Biblia porque evidentemente aquí no la van a usar, ¿no? Y él prefirió sufrir el agravio. Lo lindo que buscaron otro lugar en Buenos Aires, empezaron de cero otra vez y Dios prosperó esa iglesia y es testimonio hasta el día de hoy. O sea, creo que ese es el punto, ¿no? A donde apela Pablo. O sea, para temas de iglesia van a ir. Sí. Cuando eso lo pueden resolver ustedes, ¿no? Creo que 1 Corintios capítulo 6 enseña un principio, pero sujeto a unas circunstancias específicas. Sí. No es aplicable a toda circunstancia. Claro. Y de ahí es donde a lo mejor viene el mito de no pueden ir los cristianos a tribunales, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno. No, bien. Yo creo que en este caso, en este mito, hay muchos casos, muchas cosas particulares, por eso queríamos ir con un poco de cuidado, tratando de más o menos dar el panorama general. Y creo que, o sea, estos son temas al cual uno tiene que ir con mucha sabiduría. Yo creo que los principios generales es como dijiste, ¿no? O sea, nunca vamos a evitar exponer el pecado, porque el pecado se tiene que exponer. Sin embargo, cuando hay conflictos, eso se tiene que trabajar. Así es. Y si se puede trabajar dentro de casa, dentro de la comunidad de la iglesia, cuanto mejor, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias. Y si hay dudas, escríbanos. Para eso está el Twitter. Ahí estamos, ¿no? En Twitter, Entre Semana CB. Búscanos. Ahí estaremos. Buenísimo. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.